buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos, aquí estamos. Esta es nuestra mesa del 2021. Un gusto saludarlos, darles la bienvenida en este horario, el nuestro, aunque DTV es una gran familia y toda una sucesión de información parlamentaria que los principales especialistas acreditados en el Congreso de todos los medios, los más importantes del país, están acá para contarnos bien qué pasa. Pleno verano. ¿Cómo va? ¿Cómo pasaron las fiestas? Esperemos que bien. Y si hay alguien en casa que está necesitando atención, la mejor de las energías para que pase pronto esta situación. Estamos en pandemia y no deja de ser una preocupación, lógicamente, incluso aquí en el Congreso. Pero vamos ya a saludar a nuestros colaboradores, algunos que ya vienen trabajando, otros que se quedan. Hola, Debbie, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? El Colorado viene para levantar todo. Para arrancar el año con todo. Está muy bien, está muy bien. Y Fer Fraqueli, hola, Fernandito. Hola, muy bien, acá estamos. Muy Qué lindo bien, recibirte. bien, bien. Lo mismo. Está muy bien. Bien. Bueno, arranca el periodo de sesiones extraordinarias. Ustedes estuvieron ya viendo y en el canal lo hemos remarcado. Son 27 temas, ¿verdad, chicos? 27 temas que se suman a lo que es la agenda parlamentaria, porque el Congreso no para, ¿no, Debbie? Así es, y este año de hecho ya se habla de sesionar durante la segunda quincena de enero, lo cual es poco frecuente aquí en el Congreso. En general, Sí. Enero es una fecha muy frenada, pero se habla de hasta una posible sesión el primer mes del año. Así que vamos a tener un 2021 por lo menos que arranca con mucho movimiento. Es probable entonces que ya estemos cubriendo, ustedes saben, siempre estamos en la previa de las sesiones y por supuesto la post, aunque terminan tan tarde o temprano a la mañana del día siguiente, que nosotros, bueno, obviamente estamos cubriendo paso a paso y contándoles qué es lo que pasa. Y hay un tema que no está. Sí. ¿No? ¿Cuál Hay es? un tema que no está, que es el tema del proyecto que trabajaron algunos diputados, que lo trabajaron con gobernadores provinciales, que es suspender las PASO. Ese tema ha aparecido, ha tenido como un boom, ha Así es. pedido de gobernadores, tanto del oficialismo como de la oposición hubo incentivos o iniciativas para suspenderlas por periodo de pandemia, pero quedó ahí congelado. Llegó el proyecto al Congreso, estábamos en el medio también del momento en el cual se discutía el presupuesto, que se discutía el impuesto a la riqueza. Se presentó el mismo día que recibió aquí media sanción en diputados el aborto. Terminó el debate y apareció el proyecto que lo impulsó el diputado Pablo Yedlin. Pablo Y que ya Yedlin, venían claro, presidente de la trabajándolo. Comisión Que se Salud venía de hablando. Tucumán. Venía trabajándolo Capitanich, venía Sí. trabajándolo el gobernador Mansur y otros gobernadores provinciales, y el proyecto quedó ahí. Y el proyecto no se incluyó en extraordinarias y me parece que no se va a incluir. Va a dormir, el sueño de Por los ahora, justos son los justos. no, lo hoy que lo sabe. escuchábamos a Yedlin, hoy hablamos con Lo Yedlin. vi. Y A ver, Yedlin ¿qué dijo? Repasemos. decía, bueno, dice, yo soy autor del proyecto, pero hay una situación planteada también en las provincias que le genera también un tema, ¿no? El tema de que hay provincias, en las provincias para hacer el balotaje, para hacer, digamos, la primera vuelta electoral, lo que sería las PASO, las primarias, generarían todo un conflicto que tiene que ver con la manera de hacerlo, ¿no? Y los costos. Claro, porque una lo que se suspendería es la PASO nacional, La PASO no nacional. las primarias Claro. de cada provincia, que también generaría gastos y afluencia de público a la hora de Sí, votar. lo que se supone que eso se podría saldar Sí. de esta manera, que si se suspende las PASO nacional, por ende se vayan suspendiendo las PASO en cada una de las provincias. Ah. Eso es una manera de saldarlo Sí. y ese no sería un inconveniente. Es una decisión política, ¿no? Como que tiene que tantas tomar. cosas, ¿no, Carmen Polledo? ¿Cómo va, diputada, la primera entrevistada del 2021? Hola, Carmencita. Felicitaciones, feliz año. Ojalá tengamos un 2021 próspero en abril más para los argentinos. Ya lo creo, con el tema de, sobre todo, la vacunación. A propósito, ¿cómo lo ves? Ustedes han presentado el pedido para que venga el ministro, no han habido novedades al respecto, sí muchos dimes diretes, avances, retrocesos, pero las 300.000 dosis ya están dándose, tengo entendido, ya se terminó de dar, se está esperando el otro cargamento. ¿Qué estás viendo, Carmen, en este sentido? Estamos viendo eso, la incertidumbre, ¿no? El no tener ningún tipo de información. Nosotros, en las múltiples notas que le hemos mandado al ministro, a la ANMAT,
a mi compañero Pablo Yergin para que él también esté enterado como cabeza de la comisión, es eso, simplemente información. No puede ser que a esta altura sigamos sin saber. Solamente los medios de comunicación son los que nos dicen cuáles han sido los instrumentos para que el ministro avale la aprobación de esta famosa vacuna rusa, pero no tenemos ninguna otra información, ningún otro dato. Y acá yo quiero hacer un punto muy especial. Nadie de nosotros está en contra de la vacunación, porque uno escucha tanta cosa, ¿no? Porque los antivacunas, no. Acá se trata de la salud de todos los argentinos y lo que queremos es tener la certeza. Por ejemplo, usted sabe la cantidad de médicos que hay de más de 60 años, que no saben si se puede dar la vacuna o no, porque Rusia todavía no dijo y la ANMAT todavía no sabe. Todo esto por lo que uno se entera por los medios de comunicación, claro. De que no está valorada para mayores de 60 años. Entonces, seguimos con esta incertidumbre que nosotros estamos convencidos, pero convencidos que se soluciona con información, con que venga alguien de la ANMAT, explique cuál fue el proceso para poder dar esta recomendación para que el Ministerio avale por un lado, y por otro lado que el Ministerio venga y nos cuente en qué están, cuáles son todos los otros trámites que están dando vuelta. Eso le da seguridad y automáticamente confianza a la población. Yo realmente no entiendo por qué no lo hacen. De todas maneras, siempre confío en que van a recapacitar y que van de alguna manera a entender que, bueno, por un lado la ley contempla que vaya a la comisión los convenios y allí estoy convencida que en cuanto esté todo eso listo, el diputado Yergin va a habilitar que yo pueda ver esos convenios. Pero de todas maneras, es un sinsentido que estemos sin saber qué es lo que está pasando en un tema de esta sensibilidad. ¿Te la darías la vacuna, Carmen? ¿Cómo no? Bien. Yo soy grupo de riesgo. Yo lo que necesito es que me digan que se puede, que estoy habilitada. Hoy por hoy yo tengo más de 60 años, entonces hoy por hoy no lo sé. Por supuesto me la daría. Yo no tengo nada contra la nacionalidad de la vacuna. Para mí Estados Unidos, Rusia, China son potencias del mundo entero que desde el punto de vista científico nadie puede dudar. Ahora, hagamos el deber bien, expliquemos cómo se llegó a esta autorización que justamente fue a raíz de la utilización del famoso artículo 9, que ustedes saben bien, que nosotros no acompañamos, que es el artículo que permitía en el marco de la emergencia, un proceso express que nunca supimos bien qué tenía que decir y qué no, que fue el que han utilizado, pero que nos deja en absoluta incertidumbre. Yo estoy convencida que esto se soluciona con una reunión de 1 hora de los referentes de las dos instituciones y los integrantes de la comisión. Perfecto. ¿Qué tal, diputada? Débora Urrieta la saluda. Ustedes ya han convocado aquí al Congreso tanto diputados como Senado a que venga a dar explicaciones sobre el asunto el ministro Ginés González García. Y usted comenta justamente que con 1 hora de exposición se saldarían muchísimas dudas. ¿Qué respuestas dan desde el Ejecutivo para no hacer esa presentación cuando ustedes los han convocado? Pero lo bueno es que se lo preguntes a Pablo Yergin. Lo que Pablo Yergin me dice a mí es que bueno, que en fin, sabe que vamos a ver qué estamos viendo, que estoy hablando. Yo creo que él no depende de su voluntad. Yo creo que hay, y acá quiero ser muy clara, un distrato a la oposición. Nosotros confiamos, sacamos en 48 horas, ustedes son testigos, un dictamen por unanimidad y a los 5 días estábamos en el recinto apoyando esto. Entonces yo creo que esta oposición seria, responsable, que acompañó una ley importantísima para el Poder Ejecutivo Nacional, que es casi un cheque al portador para poder ir y comercializar, tiene que ser tratada con la misma moneda, ¿no? Entonces, incluirla, explicarle y contarle. Parece tan difícil. Yo no puedo creer que sigan dando vuelta con un tema que, vuelvo a repetir, se soluciona de una manera muy fácil. Yo te escribí la última nota porque fueron 4, porque yo sigo insistiendo, porque apuesto al diálogo. Le escribí a Sergio Massa para ver qué está pasando en el bloque, por qué es esta negativa para que venga un funcionario de ANMAT y un funcionario del Ministerio y nos explique qué está pasando. Pero espero que en algún momento aparezca la información. Bien. Claro. Carmen, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Carmen,
Muy bien, hay obviamente diferencias y no es el mejor momento, digamos, desde el punto de vista político, en las relaciones entre la ciudad y la nación, ¿no? Entre el presidente de Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. En el tema de vacunas no hubo ningún inconveniente, ¿no? Las vacunas que llegaron también a la ciudad de Buenos Aires, y en ese tema... A nivel vacunas y demás, no hay problema. Ahora quiero hacer gracias por el comentario, Sí. apoyar la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de defender por sobre todo los recursos de todos los porteños frente a este avasallamiento perpetrado por el gobierno nacional. Yo, mire, no puedo creer que los legisladores de la ciudad autónoma del Frente de Todos, incluso los diputados nacionales del Frente de Todos, no sé con qué cara, no sé si tienen vergüenza para mirar a los ojos a los porteños, para haber apoyado esta prueba de recursos para la seguridad de los porteños. Así que realmente estamos en un momento muy difícil. Usted lo ha dicho muy bien. El año que viene la ciudad va a recibir 65.000 millones de pesos menos por una arbitrariedad, por una muestra de falta de federalismo y además una acción absolutamente inconstitucional que viola este carácter federal de nuestra Constitución. Así que estamos muy afligidos porque no podemos creer que esta sea la actitud de un gobierno que se ha jactado de hablar de que es absolutamente federal. Ahora, diputada, con respecto a los recortes que va a recibir la ciudad, porque, claro, en primera instancia es todo obra pública lo que se va a cortar, con también el pensamiento de la cantidad de trabajos que se van a dejar cesantes, porque se estaba trabajando siempre en Buenos Aires, se están haciendo cosas, y por eso, lógicamente, el porteño, evidentemente, la mayoría considera que tiene que seguir gobernando el PRO allí, ¿no? Juntos por el Cambio. Pero, básicamente, ¿qué otras cuestiones pueden llegar a suceder con este recorte de tanto dinero? Bueno, es importante el comentario también porque la participación tiene la característica del goteo. Es decir, todos los días ingresan X cantidad de recursos sin una negociación previa y es algo automático. Lo primero que hizo el gobierno nacional fue por decreto sacar un porcentaje y ahora el otro porcentaje por ley, que también, digamos, ya que estamos de paso, que de un día para el otro nos citan, sacan el dictamen con sus números, llegan al recinto y lo votan. Entonces ahí Schiaretti, los diputados cordobeses pidieron que se incluyera una instancia de diálogo, pero una instancia de diálogo posterior, no anterior. Cuando vos te sentás a negociar, es porque vos estás dispuesta a ceder algo, la otra persona también está dispuesta a ceder algo, y entre los dos haces el ejercicio y encontrás una síntesis. Ahora, si yo de entrada te digo, no vamos a recibir esto, y después vemos cómo, la realidad es que el diálogo está cortado. La ciudad hizo una presentación frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque considera desde todo punto de vista que esto es un recorte inconstitucional que está puesto simplemente para castigar, para someter y para golpear a un distrito que no le es afín electoralmente. Entonces, bueno, vamos por ahí. Yo siempre insisto, a mí me tocó estar en el famoso enero del 16, cuando se votó en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este convenio, ¿no? Este traspaso de un sistema de seguridad, porque no era nada más que los efectivos varones y mujeres, era todo un sistema, cámaras, perros, vehículos, lo que se te ocurra que tiene que ver con la seguridad. Y yo me acuerdo muy bien lo que fue esa discusión entre nación y ciudad. Entonces lo que se hizo fue buscar una manera de equiparar y lo que dejaba de pagar nación lo empezaba a pagar ciudad, de manera tal que era neutro. Entonces, que ahora nos digan que no, que fue exagerado, que no fue exagerado. Nunca nos mostraron una planilla para justificar por qué hacían esta quita. Tuvimos muchísimas discusiones en la Comisión de Presupuesto esta tarde y bueno, no hubo manera de que presentaran un número, una planilla justificando de dónde creen que es demasiado dinero que se elegió. Y la manera que han elegido es una manera muy antidemocrática y muy autoritaria. Recordemos que al jefe de gobierno le avisaron por un WhatsApp 5 minutos antes, ¿no? Entonces, bueno, es un trato que no se entiende. Así que me parece que tenemos que todos decir las cosas de verdad y seriamente. Entonces, a los legisladores que ellos buscan diciendo que por qué no va el jefe de gobierno, les diría, mírense al espejo a ver cómo van a ver los porteños
avalando esta quita brutal para la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, porque es un distrito esquivo, y por otro lado, es porque el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aparentemente ya no es más mi amigo Horacio, sino que es un contrincante importante para el día de mañana. Todo muy, muy, muy increíble. Carmen, y el fallo de la Corte, que la Corte tiene sus tiempos también para expedirse, pero ¿podría dar marcha atrás con todo con el decreto más la ley aprobada por el Parlamento? No lo sé. Es la Corte la que tendrá que hacer valer palabra, respetando sobre todo estos pactos que están incluidos en la Constitución, porque la coparticipación no es un invento de Mauricio Macri ni de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, lo que tiene que haber acá es una administración justa para todas las jurisdicciones, incluida la Ciudad de Buenos Aires, en donde de entrada nos dimos cuenta que una vicepresidenta un día nos dijo que hasta los derechos estaban bien regados e iluminados, y se ve que desde ahí empezó este tema de la opulencia y de que como que es una ciudad próspera. Y yo, que vengo de ahí y que la defiendo, estoy feliz de vivir y de haber nacido en una ciudad que no solamente es próspera, sino que además tiene una de las constituciones más progresistas del país, porque nosotros por constitución recibimos de brazos abiertos a todos aquellos que vengan a educarse, a tener servicios de salud, a todo lo que se les ocurre a esta ciudad. Entonces por eso me duele, porque es como que la castigo porque le va bien. No, le va bien porque hay años y años de gestión, de buena administración, de administración austera, de marcar prioridades y de planificación. En la ciudad de Buenos Aires nada se inventa de un día para el otro. Hay un grupo de trabajo en cada decisión que se toma, que planifica, y ustedes lo ven en las obras, cómo se van haciendo, cómo se han ido haciendo. Y eso es producto del trabajo, de una gestión austera, repito, pero de una gestión inteligente y responsable que los porteños siguen acompañando. Y en caso de que la justicia determine que hay que dar marcha atrás con esta ley, ¿se iría marcha atrás con este impuesto que se creó en los últimos días en las tarjetas de crédito? Habrá que ver, porque ese es otro tema. Nosotros tenemos servicios básicos que la ciudad tiene que seguir prestando. Nosotros no podemos dejar al vecino a su libre albedrío en términos de seguridad, de educación, de los servicios de justicia, todos los servicios que la ciudad brinda. Se me ocurre que llegado el momento, si se vuelve para atrás y se toma una decisión, bueno, se volverá a ver. De todas maneras, también quiero aclarar que este impuesto de las tarjetas de crédito lo tienen otras provincias también, pero bueno, eso es una forma que tuvo la ciudad para poder paliar semejante agujero financiero para la ciudad, ¿no? Porque es como que los números a veces se mimetizan o se dan en el aire. 65 mil millones de pesos de un saque. Así que bueno, ahora, Carmen, hubiera sido distinto, porque al principio de año, del año ya pasado, hubo conversaciones y de hecho el oficialismo se encargó de recordar las iniciativas para que este dinero de diferencia que tenía, que otorgó Mauricio Macri, bueno, con todo lo que el oficialismo dice de irregular, pudiera darse marcha atrás. O sea, el jefe de gobierno lo sabía de esta situación, que el oficialismo tenía intenciones de recuperar ese dinero o de cambiar las reglas del juego. ¿Hubiera sido distinto si se hubieran dado las cosas de manera gradual? ¿Larreta hubiera aceptado de buena gana que las cosas sean de otra manera, pero que ese dinero se fuera de Buenos Aires? No, yo lo que creo es que hay que respetar los pactos convenidos. Cuando vos tenés compromisos ya aceptados, tenés que llevar adelante una administración que está andando, y de un día para el otro te hacen esta quita, está mal. Las cosas no se hacen así. Se hablan y se consensúan. Sí. Vos te sentás y te acordás. Muy bien. Vos pensás que la coparticipación no fue la justa. Bueno, acá tenés mis papeles y yo te muestro por qué sí fue justa. Entonces vos mostrame los tuyos, yo te muestro los míos. Son todos técnicos, son toda gente inteligentísima, son toda gente muy laboriosa. En 2 minutos se ponían de acuerdo cuando vieran los papeles. Ahora, si empezamos con las interpretaciones donde se cuela la política y no me gusta porque este distrito le va demasiado bien y da la casualidad que administra muy bien y tiene las cosas muy bien, entonces le voy a quitar sin decirle nada
sin hablar, pero sobre todo sin consensuar, que es lo que siempre le dice Diego Santilli. Vos te tenés que sentar, vos tenés que prever y vos tenés que decir, bueno, miren, está esta idea, charlémosla, veamos la postura de ustedes, vean la nuestra, veamos cómo compatibilizamos, porque a los 20.000 efectivos hay que seguir pagándoles el sueldo a todo el sistema de seguridad, que por supuesto después se agrandó y se incorporaron más efectivos y todo lo que ya sabemos que se ha hecho en seguridad en estos últimos 4 años en la primera gestión de Horacio. Perfecto. Sí, las cosas no se hacen así, hay que hacerlas, y vuelvo a repetir, no solamente el decreto, sino la ley de un día para el otro, chao, claro. Ponemos el número y hablamos. Carmen, se viene un periodo de extraordinarias con mucha cantidad de proyectos. ¿Qué tenés en el escritorio? ¿Qué crees o qué cree el bloque que debe, ser prioridad de todos esos temas? Reforma judicial, ahí se ve una discusión grande, ¿no? Enorme. No sé si hay vocación política de sacarla ya. Lo que ustedes estuvieron manifestando de las PASO, que no está incluido, pero también es el mismo concepto, ¿no? Vos no podés sacar las PASO de hoy a la próxima elección. Las tenés que sacar en todo caso para la que sigue, para poder organizarte, para poder prever. Por un tema de pandemia. Y de dinero, y de tiempo, y de concurrencia de público. Era por eso, al menos Shevlin lo había dicho, que era por eso. El dinero, cuando nos gusta, aparece, y cuando no nos gusta, no aparece. Y cuando tenemos que organizar un velorio de un ídolo popular, sin siquiera pensar que iban a pasar 1 millón de personas, tampoco se nos ocurrió. Quiere decir, hay que pensar, hay que prever y hay que planificar. Y se encontraría la vuelta. Yo creo que hay que encontrarle la vuelta. Lo que sí estoy segura es que no se puede cortar de hoy para la próxima elección, porque vuelvo a repetir, hay que ver un mecanismo alternativo. Tiene que haber un mecanismo alternativo, entonces eso hay que estudiarlo. Y después hay muchos proyectos que están dando vuelta, que yo la verdad no tengo idea el Ejecutivo a cuál va a dar prioridad. Dicen que la reforma judicial, ahora hay un montón de proyectos sueltos que tienen despacho, que son leyes muy importantes, chicas, pero que no tienen ese impacto mediático. Yo recuerdo una de salud que costó muchísimo sacar, que fue el último adiós para que los parientes puedan despedirse de sus padres, de sus hermanos, de aquellas personas que están en terapia intensiva y que lamentablemente la están pasando muy mal y que quizás fallezcan. Bueno, desde ese proyecto, chicos, nunca llegó al recinto, porque siempre era todos los días una bomba nueva, ¿no? Todos los días un proyecto enorme, y se quedaron dando vuelta muchos que sí tienen dictamen. Así que no sé qué está pensando el oficialismo. Sí sé que el 18 sería la posibilidad de tener una reunión de comisión y el 20 al recinto, eso es lo que escuché. Pero bueno, por ahora son todos rumores. Y claro, no pregunto. No, y el tema obviamente, de la reforma judicial es un tema que el oficialismo le interesa aprobarlo y le interesa que avance, ¿no? Por lo menos lo que le falta, que es la parte de aquí de la Cámara de Diputados. ¿Hay posibilidades también de consensuar algo de eso o no? Desconozco qué es lo que está pensando el oficialismo ni para dónde siguen las negociaciones. No, hay proyectos muy grandes, está etiquetado. Justamente etiquetado frontal, yo el otro día leí una resolución del Mercosur que me pareció que es la solución. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando arrancó la primera informativa que preside la diputada Moró, vino un funcionario nene de la Cancillería, muy interesante como él planteó que para él hay que esperar para tener lo que se llama la armonización, es decir, que todos los países adopten el mismo sistema, porque si no empezamos de vuelta con los líos. Justamente salió una resolución del Mercosur que en no más de 6 meses se lograría esa armonización. Y para mí eso sería una solución ideal, y no avanzar con un sistema otra vez con la incertidumbre y el problema que tiene de adaptación para las empresas, para las industrias, para las pymes, para los trabajadores, y ponernos todos de acuerdo, bueno, cómo se va a etiquetar de aquí en más. Ese es otro tema que está dando vuelta también. Pero, insisto, yo no sé para dónde va a ir porque nos pasó durante el año. Nosotros creíamos que iban a ir más rápido con la renovación de la reforma de la justicia, sin embargo no sucedió. Creímos que no iban a mandar aborto tan cortito y a fin de año, un tema hablando de votar. Ustedes vieron lo que fueron las manifestaciones de esos días, ¿no? Entonces quiero decir, uno nunca sabe bien
para dónde va la cabeza del oficialismo. Carmen, sos, bueno, ahí vos autorizada de niños, niñas y adolescentes por las comisiones que integrás, lógicamente, y está pasando algo con los adolescentes que están contagiando a todo el mundo, para decirlo de una manera. Es impresionante, y esto no solamente es nuestro y es una cuestión argentina, no, pasó en Europa, está pasando en todas partes. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede contener a ese grupo, adolescentes y jóvenes en este caso, porque en realidad es de 20 a 30 que está puesta el foco en gente grande, gente que ya es mayor de edad, y también adolescentes menores, pero de secundario? ¿Qué pueden hacer ustedes como diputados? Yo vi esta mañana imágenes que me dieron miedo, Karin, me dieron miedo. Pero multitudes en playas, y ahí hay dos reflexiones. Los adolescentes, los chicos que todavía están en la escuela secundaria y demás, yo quiero hablarle a los padres, a decirles, miren, sigan hablando con los chicos, sigan explicándoles, sigan diciéndoles que esto no es un chiste, que esto es algo muy complejo, que no ha pasado, que tiene efectos tremendos, que todavía ni siquiera hemos podido evaluar cuáles pueden ser las secuelas, que se tienen que cuidar. Estoy hablando de los chicos donde todavía los padres pueden influir, porque, bueno, de alguna manera son adolescentes. Ahora, a los jóvenes, a los 17, a los 18, 19, no, que la fiesta clandestina A, que la fiesta clandestina B, que el alcohol. Chicos, muchachas, por favor, miren lo que pasa en el mundo. Ustedes están jugando por una noche de divertirse y escuchar música fuerte y bailar. Están por ahí comprometiendo la salud no solamente suya y la de sus amigos, sino que después van a la casa de la abuela, van a la casa del tío, y también pueden contagiar a todo el mundo sin apelar a esa responsabilidad, que claro, la explicación es bueno, estuvieron mucho tiempo encerrados, entonces son jóvenes, y el verano y el calor, bueno, más madurez que nunca, más responsabilidad que nunca, más conciencia que nunca y más amor por el prójimo y por uno mismo, porque al final del día, el otro día veía con horror un nieto de 24 que había contagiado a su abuela de 81. Pero imagínense usted esa situación. Para el resto de la vida es una culpa que puede llegar a llevar esa persona joven. Entonces, en estos momentos, justamente, que no sabemos bien si estamos en un rebrote, si esto es la segunda ola, o qué es lo que está pasando, y vemos que los números van mal, Karen, van mal, se están exponencialmente subiendo de una manera muy preocupante. Entonces hay que compatibilizar todo, hay que compatibilizar el veraneo, y hay que compatibilizar la cuestión económica, y las distintas pymes que empezaron a circular, y ahora están hablando en la provincia de Buenos Aires de hacer un corte nocturno, de hacer una especie de queda. La verdad que todo lo que se haga para que no se mueran ni una, y Carmen, ni 5.000, ni 10.000. Y la información, que a mí es lo que está faltando, no sé ustedes, compañeros, las campañas. Bueno, si hay un problema con la gente joven, bueno, vamos al teléfono a hacer campañas donde llegue la información, pero eso está faltando. No sé si la oposición puede hacer algo, perdón, acá mi compañera ayer quiere decir algo. justamente Cristina Kirchner, incluso, que era alguien que no se refería mucho al tema, difundió una propaganda, una campaña que lanzó la provincia de Buenos Aires pensada más bien para los jóvenes. ¿La de ACRG? ACRG, pero es una campaña... una sola, sí, la escuché. No me gustó personalmente, pero bueno. A la gente joven hay que machacarle el mensaje, porque yo no estoy diciendo que son todos irresponsables y superfluos, pero quizás la mezcla del cansancio, el fin de año, el calor, todas las inconvenientes, y de golpe la libertad de irse hasta cualquier hora y demás, me parece que hace falta la voz, pero la voz no desde el reto ni desde la sanción. No, concreta la info. Libertad. Exacto, concreta la información. Carmencita, ya vamos a tener temas para volver a hablar, y por supuesto los proyectos personales, que siempre yo pregunto y me interesa para que nos cuenten y la gente sepa, cada uno de los diputados y diputadas, en qué elabora. Decime un título. El título es un programa nacional para niños con problemas oncológicos, que presentamos con la diputada Zoe Zucaría, y que la verdad que es mi sueño, ¿no? Que esos chicos que, además de chicos, tienen una enfermedad compleja y demás, puedan tener una batería de herramientas del Estado que los acompañen de una manera diferente. Así que ojalá lo podamos trabajar este año.
Ojalá, ojalá, diputada. Muchas gracias, Carmen. Que tengas un buen comienzo de año y bueno, ya nos estaremos cruzando nuevamente en otra entrevista en DTV. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Adiós, Dipu. Que siga bien. Bueno, fue nuestra primera de este programa, entrevista del año. Por supuesto, el canal está trabajando hace rato. Hacer eje, porque si no la escucharon, es con la música de esa vieja canción. No sé cuántos años tiene esa canción, chicos, pero unos es una años, cosa un par muy de No sé, años, antigua. pero seguro. las Un adolescentes par de ni la años, conocían. 15 debe tener. Bueno, Te un lo par de pido por años. Dios. 2002. Por, realmente uno como comunicador reclama, pide, se pone en el lugar. Estamos acá para darle voz a aquellos que no la tienen, ¿no? En definitiva. Sí. Pero es una campaña que acaba de salir, porque si no la escucharon, les vamos a explicar, en la provincia de Buenos Aires, que tiene la música de Acerejé, es de las Ketchup, Las que se llama, Ketchup. pues lo escuché en la radio, pues ni me acordaba cómo era el nombre. Sí. Dice, ponete con esa música muy arriba, muy de verano, lavate las manos, el barbijo puesto, Acerejé. No me hagan cantarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? Los más grandes se van a acordar. No sé si será esa campaña lo que está necesitando en este momento, Claro. hoy por hoy. Está muy bien, bienvenido sea toda campaña publicitaria, pero se entiende que el objetivo es pararla de bailar, Claro, pararla obvio. de enloquecerse y entender que el descanso tiene que ser de otra manera, Bueno, ahí porque hay que estamos en tomar pandemia. medidas. Eso no queda otra que tomar alguna medida Sí. fuerte, que es lo que se viene hablando, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que o te ponen una imagen, el oficialismo tuvo unas campañas muy fuertes y muy criticadas Sí, también. sí, eran duras. Si vos te juntas con alguien, se te ve ahí en la cámara encima como si realmente estuvieras con respirador vos mismo, ¿no? Bueno. Como decíamos, lo importante es que la información sea clara y que llegue. Y hoy en el medio del verano se está en contra por ahí del espíritu de vender en los lugares turísticos que estuvieron muertos todo el Claro, año. bueno. Y se entiende, ¿no? Esta necesidad de que se la pase bien, pero al mismo tiempo complicada. Me vine con ganas de hablar, no tanto. Ministerio Público Fiscal, hay un proyecto de ley que en extraordinarias está por entrar, Debbie. Así es, bueno, se trata de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado, se aprobó en el mes de noviembre y básicamente lo que establece es modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. Y esta ley lo que establece, entre otros puntos, es cuáles son los requisitos para nombrar al Procurador General de la Nación, básicamente al jefe de los fiscales. Hoy ese puesto, no olvidemos que está ocupado de forma interina por Casal, Sí. a quien el oficialismo por distintas vías en el Senado está intentando mover de su puesto. Bueno, y el proyecto de ley que se aprobó en el Senado establece que, por ejemplo, para el nombramiento del quien será el nuevo fiscal, jefe de los fiscales, perdón, ya no se necesitará más la mayoría que hoy se requiere, que es de los 2/3, sino una mayoría absoluta. Que esto no es un dato menor porque justamente hoy el oficialismo no cuenta con los 2/3. Entonces, si recibe el visto bueno con esta ley ya en el Senado, el oficialismo podría avanzar con el Procurador General. No recordemos que se trata de un nombre que postula el Poder Ejecutivo, que a quien postuló el presidente de la Nación, a Daniel Rafecas, cuyo pliego todavía no ha sido tratado en el recinto, ¿no? Porque se sabe que no cuentan con las mayorías y Juntos por el Cambio aún no decidió cuál será su postura respecto de este tema. Por otro lado, el cargo del Procurador General de la Nación hoy es vitalicio. Una vez que se nombra, dura hasta que se jubile o hasta que sea removido por mal comportamiento. Lo que establece esta ley es que ese cargo se reduzca, que dura 5 años y con la posibilidad de ser reelecto por una única vez. Y asimismo lo que establece el proyecto de ley es que no pueda ser elegido el nuevo Procurador General en años de elecciones presidenciales. Sí. Así que, eso sería para evitar que se utilicen en los años de campaña y demás. Después, al momento de la designación, el candidato no podrá tener más de 75 años. Eso ya corre para los jueces hoy, los jueces de la Corte y demás. Y será un cargo que solo podrá ser removido por razones de mal desempeño, por crímenes comunes o delitos en el ejercicio de sus funciones. Y para suspender al procurador, en este caso,
se requiere la mayoría absoluta de los miembros del Senado. Así que bueno, este es el proyecto que ya cuenta con media sanción y que es uno de los tantos de ese listado de casi 30 proyectos de ley que fueron incluidos en el listado para tratar en sesiones extraordinarias. ¿Por qué le cambian, Fer? Yo sé que me vas a hablar de lo que vos estabas no, pensando. pero también de esto. Porque... Tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué cambian el sistema de votación como principal medida de este proyecto? ¿Cuál es el objetivo entonces de esta ley? Tener el número para aprobarlo con los números que hoy cuenta el oficialismo. Exacto, o sea que no haya ningún peligro de que se trabe por falta de quórum. Exactamente, que no haya que la ley riesgo y salga sí o sí. Que pueda aprobarse rápidamente. Bien. Me parece que no está pensado con el nombre y apellido de Rafecas este proyecto. Claro. Sí está Rafecas pensado. dijo que si lo cambian esto, él no se quiere presentar. Él no avanzaría, no quiere que se trate su pliego. Él quiere con el sistema anterior. Pero me parece que este proyecto tiene el nombre y apellido que es desplazar a Casal, ¿no? Al actual procurador que está de manera interina, que no tiene cierta afinidad política con sectores del kirchnerismo y que las veces que tuvo que fallar, que fue en el caso, el último fallo de él fue en el caso de los jueces Bertuzzi y Bruglia, respecto a si estuvieron bien en su momento designados en comisión o no. Él falló en contra de lo que pretendía hoy el gobierno, ¿no? Respecto a la separación o digamos de que dejen esos cargos que tenían tanto los dos jueces cuestionados. Con el tema del procurador, lo que quiero señalar es que ustedes recuerdan que durante este año 2020 hubo una comisión asesora del Gobierno Nacional, asesora del presidente Alberto Fernández en la materia de reforma judicial en la República Argentina. Este tema del procurador fue uno de los temas que también lograron acuerdo, o la comisión por mayoría recomendó al Poder Ejecutivo tener que modificar lo que es digamos, la metodología para designar al Procurador General, y que no sea un cargo vitalicio y que acompañe, que tenga, digamos, las mismas reglas que tiene hoy el caso de un ministro de la Corte, que más de 75 años no puede seguir ocupando el cargo, más allá de que pueda tener una acordada especial por parte, o una nueva postulación por parte del Ejecutivo y un acuerdo de Poder Judicial. Recomienda que más allá de los 75 años no ocupen ese cargo, esa vacante. Es decir, que tendría también el aval por fuera de lo que sería el Senado Nacional, porque es un proyecto que se origina en el Senado, se aprueba en el Senado con la amplia mayoría que tiene el oficialismo en el Senado, y que quedó acá en diputados porque han surgido otros temas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la justicia es y será prioridad en estos próximos meses para el oficialismo, en las leyes que manden a tratarse en extraordinarias y también en ordinarias, si es que no se tratan extraordinarias. Sí, porque... Y fue muy claro, el presidente, después se sumó la vice también, que hay que intervenir en cómo está la justicia hoy misma. Por supuesto, la oposición, y después en alguna pregunta que le hagamos a los diputados, tal vez nos lo pueden decir, se entiende como vamos a meter mano en el Poder Judicial. La mano, se entiende, es en los proyectos que van a enviar para que esto cambie en alguna manera, y que la oposición también esté interesada en que cambien ciertos procesos que ya no se condicen con esta actualidad, con la modernidad, procesos que convierten a la justicia de manera muy lenta. Pero está la otra lectura de los casos que tienen los miembros del Poder Ejecutivo, miembros del oficialismo y de la oposición también en la justicia. Claro. ¿Cómo incide la política en este caso? Y bueno, ahí está el tema también, ¿no? Me parece que todo proyecto para que avance en el Congreso, desde el proyecto de presupuesto hasta un proyecto por el tema de vacunas, necesita un respaldo político. Sí. Y el momento político en el cual se va a tratar. ¿El respaldo político, que se pongan de acuerdo, oposición, oficialismo? Oficialismo, que se pongan de acuerdo, o si no hay acuerdo, vamos al recinto y vemos cómo salimos en la votación. O oficialismo con oficialismo, porque cuando fue la reforma judicial se estuvo debatiendo toda la jornada, y cuando se estaba por llegar a la votación, la senadora Zagnuk, que era la miembro informante, leyó casi 30 páginas de modificaciones al proyecto de ley que había enviado el propio presidente Alberto Fernández. Correcto. Así que lo mismo pasó, por ejemplo, con la fórmula previsional. Hay muchos proyectos de ley que el Ejecutivo manda
con ciertos lineamientos que cuando llegan al Congreso Al recinto, en el momento sobre todo en mismo, el Senado, ahí está. se Y modifican. hay un ejemplo son cambios muy sustanciales. interesante Son de cambios esto, de que importantes, bien claro. dice Débora, que a veces los acuerdos políticos son oficialismo y oposición, no siempre son oficialismo y oposición, que a veces los acuerdos o desacuerdos tienen que ver con el oficialismo y el oficialismo, digamos, dos sectores internos. Ese caso de las PASO. Sí, Hoy el proyecto de las PASO, el problema de las PASO es los cuestionamientos que hay entre el oficialismo y el oficialismo. Hoy el tema de las PASO, que no se suspendan las PASO, los tiene más cerca a Máximo Kirchner con Juntos por el Cambio Mira, que a Máximo Kirchner, digo Máximo Kirchner como presidente del bloque y principal referente de una línea interna como es la Cámpora dentro del PJ, que a lo mejor otros sectores del Partido Justicialista o del bloque del Frente de Todos dentro de la Cámara de Diputados. del propio presidente de la Pero Nación. volvamos al tema de la reforma judicial. Hay todavía un desacuerdo entre oficialismos y hay también un desacuerdo entre oficialismo y oposición. Pero lo cierto es que cuando el proyecto tiene la decisión política de avanzar, avanza. Y cuando tiene la decisión política de que el proyecto quede en una comisión sin fecha de tratamiento, también resulta que es lo que sucede, ¿no? En definitiva. Sí. Y bueno, con la reforma judicial me parece que después de lo que fue el saludo, el brindis de fin de año entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Olivos, con los integrantes del bloque de Frente de Todos, del oficialismo, ahí se planteó el tema. Sí, ahí lo y dijo. ahí el propio presidente les habló que iba a reimpulsar los proyectos que tenían que ver con modificaciones en la justicia. Y hay por las redes sociales hay un tuit de Alberto Fernández de las últimas horas que dice: la Argentina merece una mejor justicia y este es un paso muy importante para lograrla. La reforma judicial de la que estamos hablando es la que tiene media sanción. Exacto. De la Cámara de Senadores. Exactamente, que pasó por acá por todas las comisiones. No. En el Senado En el ya Senado. fue En el aprobada, Senado. pero acá todavía Acá no no. se trató. No. Porque hay una diferencia respecto al Senado, que es que acá el Frente de Todos no tiene una mayoría abultada como sucede. Claro, y claro. al ser un tema tan polémico, hay que ver si logras el acompañamiento de bloques como el de José Luis Ramón o el que lidera Pero es justicia federal, Eduardo chicos. Balibuca. Me quiero quedar tranquila que, Sí. ese es el Sí, tema a lo ese que es nos el estamos busca refiriendo. diluir el poder de Comodoro Pi. Diluyen los Exacto. fueros Exacto, federales, que sí. son poquitos, y suman muchos más en Claro. representación. Va a haber muchas Sí. provincias que tengan representación. Así es. Contencioso administrativo, con criminal, Básicamente es penal económico. en Comodoro juntan Pi esos. hoy llegan todas las causas que tienen que ver con narcotráfico, Sí, trata de trata. personas y corrupción. Claro. Entonces, hoy en día se sabe que llega a 12 jueces. Bueno, son 12 juzgados. Eso lo que se intenta es que haya más juzgados. Sí, sí. Entonces, de alguna Bien. manera, podés diluir ese poder que hoy está tan concentrado a Es nivel eso lo que nacional. va a llegar acá. Exacto. Eso ya está Este acá, está, ya está acá en la Cámara Van de a Diputados. tratar. El tema lo habilitó ahora el Ejecutivo al incluirlo en el decreto de extraordinarias. Pero, perdón, las comisiones, la diputada recién, Polledo, dijo, va a haber una comisión, se cree el 18, no tiene una fecha. Sí. Sí. Y que esté por esas fechas también la sesión. ¿Una sola comisión? No. Depende del tema que se va a tratar. La idea es sesionar el día 20. Sí, 20 de enero. sí, El día 20 de enero, que va a ser miércoles. sí. El 18 se podría tener un principio de acuerdo en torno a qué temas tratar en esa sesión del 20. Para esa sesión del 20, lo que se va a hacer es convocar a las comisiones el día 19. Tiene que ser Pero un temas... día, el día Sí, anterior. porque son temas que Que ya están hablados, masticados. Claro, hay temas, por ejemplo, el tema de el apoyo a lo que Ahí es la política de ciencia y tecnología. Ay, justo me diste el pie. Ya estuvo a punto de ser tratado, estaba para llegar al recinto, estaba Sí. como temario después de la larga sesión sobre el tema aborto, y para no seguir, digamos, esa larga jornada de 24 horas que tuvo la Cámara de Diputados, se decidió retirarlo o pasar un cuarto intermedio.
Se va a discutir, ni más ni menos, cómo la ciencia argentina deberá ser financiada de ahora en más, terminando con un periodo en el cual no se llegaba ni siquiera al 1%. La idea es que a partir de ahora se trabaje para que llegue en unos años al 1% del PBI. De hecho, hoy por hoy, si te interesa el tema, habrás visto en la prensa que se aumentó incluso el presupuesto y dentro del presupuesto, de la ley de presupuesto, un aumento considerable para ciencia y tecnología. Sí, tal vez siempre a mí también se me ocurre la misma pregunta. Los becarios, los científicos van a cobrar más. Es la idea. Por ahora lo que se está, el anuncio fue concreto de que sube en los proyectos de investigación de ciencia y tecnología, el aumento será del 62% en promedio y un 75% para grupos de formación reciente. Eso por un lado, pero todo el sistema está revisándose. Y así la diputada Claudia Barnaza, en una visita, la última del año que nos hiciera acá en DTV, se refirió a este tema. Hay proyectos de ley antecedentes, tanto del senador Perotti como de, en su momento, el diputado nacional Guado de Pedro, de la diputada nacional Daniela Castro. Sí. Esos proyectos de ley preveían, al estilo de la ley de educación, un piso de porcentaje del PBI para ser afectado obligatoriamente a la ciencia y la tecnología, pero sobre todo al sistema público de ciencia y tecnología. Esto dio lugar a la presentación de dos proyectos de ley, uno de autoría del diputado nacional José Ricardo, de Juntos por el Cambio, que es presidente además de la Comisión de Ciencia y Tecnología, acompañado por muchos de sus colegas, y en términos de pocas horas, la presentación de un proyecto que también estábamos trabajando nosotros, de mi autoría, también de financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología, donde fui acompañada por todo mi bloque, sobre todo por los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Correcto. En diálogo con José Ricardo, hicimos una serie de reuniones informativas que corrigieron algunos aspectos tanto de su proyecto como del mío, pero además de hacer eso hicimos un diálogo con el Poder Ejecutivo, tanto con la cartera de Ciencia y Tecnología como con la cartera de Economía, porque el proyecto tiene que pasar todavía por la Comisión de Presupuesto. Ahora ya pasó. Entonces ya queríamos tener todo acordado, inclusive los niveles que estábamos poniendo de presupuesto. Eso dio lugar a que finalmente acordáramos en un 1% del PBI, llegar en una suerte de escalonamiento de este financiamiento hasta que en el año 2032 lleguemos al 1% del PBI. Por supuesto, la oposición pedía más, pero ellos también tomaban en cuenta la inversión privada. La inversión privada, exactamente, sí. El ministro Salvareza, y nosotros también estamos de acuerdo con él, decía que la inversión privada está promovida a través de la Ley de Economía del Conocimiento, con lo cual no era necesaria otra ley, se iban a superponer, y quedamos con que esta ley se iba a dedicar al financiamiento del sistema público. Bien. Llegamos al dictamen, casi lo tratamos en una sesión hace unas 2-3 semanas, que se alargó demasiado y bueno, pasó a extraordinarias. Y ahí estamos, esperándola en definitiva, ¿no? Me acuerdo que en la época que se comentaba acá en comisiones sobre este tema, hablábamos y mucho de capitalizar los trabajos de los científicos. De hoy por hoy, uno termina un trabajo ahora y no está reglamentado, el Estado no ayuda de forma concreta por un procedimiento, por un protocolo al proyecto que el investigador terminó, por ejemplo, para tener ese enlace con los laboratorios, con los privados, o con que se haga en un laboratorio estatal, por ejemplo, algún medicamento o descubrimiento. Y ese fue uno de los puntos importantes, ¿no? Ser el enlace para que luego se pueda monetizar y se capitalice más claramente y así la ciencia se vaya refinanciando. Sí, y ahí lo que también planteaba la diputada Barnaza es el acompañamiento que hay. Y ahí lo vemos, ¿no? Lo que decíamos antes, la decisión política y el acompañamiento del oficialismo y la oposición, cómo se ponen de acuerdo en estos temas. Entonces, esos son los temas que de repente no requieren ya profundizar
un debate en comisión. Claro, ya está dictaminado. Ya está Ya está dictaminado, dictaminado. es un Tiene proyecto que dictamen. simplemente se tienen que poner de acuerdo para llegar al recinto. Ese proyecto, ¿se acuerdan esa sesión en la que los diputados Juntos por el Cambio trataron de hablar y hablar para que sean las 12 y se Sí, cae? sí, Bueno, sí, se se iba a alargaron. tratar ese día, se alargó tanto la sesión que finalmente quedó fuera del temario, pero eso ya con que se presente en el temario ya se puede debatir. Se hablaba de que podía tratarse en esta sesión un incentivo a los biocombustibles, que también es otro Sí. proyecto de ley mira. que está También. consensuado. Entonces no sería tan grave que haya comisiones Y solamente. lo que puede un día. llegar a ver, es un cambio en lo que tiene que ver con el reglamento de la Cámara de Diputados. Que hay una decisión política de avanzar con un cambio de reglamento, entre otros puntos, los horarios en los cuales se sesiona. Ah, mirá, Las o sea, sesiones se viene ese cambio también. que se trabajen, arranquen tipo 10 de la mañana o 12 del mediodía y no más allá de las 12 de la noche. Cuarto Mirá. intermedio, si la sesión tiene que seguir, por ejemplo, un debate fuerte como fue el aborto, movilidad jubilatoria, presupuesto, digo, las últimas sesiones que han durado 24 horas Sí, sí, sí. y sí. que es inhumano para los diputados, para los periodistas que tienen que seguir la transmisión y para la gente que quiere seguir las sesiones. A través de nuestro canal, por Exactamente, supuesto. porque esta es una Ese herramienta- es un viejo pedido también de la oposición, en posición de todos los gobiernos, Sí, exacto. porque lógicamente se evita suspicacias y que en plena madrugada se Tal cual. pongan modificaciones. Entre gallos y medianoche. Sí. Y la famosa, entre gallos y medianoche, sí, el sí. título se aprobó a las 4 de la mañana. Me dices, Claro. ¿por qué pasa eso? Bueno, hay un porqué histórico, ¿no? De diputados que no podían volver a sus provincias cuando no estaban los aviones, por ejemplo, y se tenía que resolver todo Claro, en un hoy- solo día. eso y hoy ya se pasó puede. mucho tiempo. Hoy ya se Con puede. los aviones y demás, te podés quedar un día más. Venía por ese lado para no perder el quórum y demás, pero es algo Entonces que- se pasaría un cuarto intermedio en el caso de una sesión que se Sí. postergue, que sea, digamos, de un debate de muchas horas, se pasaría un cuarto intermedio a cerca de la medianoche y se retomaría ese cuarto intermedio 10 de la mañana del otro día. Bueno, la iniciativa, ¿vos son- comentar? Sí. Sí, adelante. No, volví con ciencia y tecnología, que ojalá igual se resuelva esa cuestión por el bienestar de todos y la credibilidad y la confianza de nuestros legisladores, lógicamente, y también por el cansancio de ellos, porque pues salen en los diarios en el momento en que cabecean y lógicamente después de un día entero de estar Claro. escuchando a sus compañeros y compañeras, el cansancio los mata. Bueno, estamos hablando del proyecto de ley de financiamiento para la ciencia y la tecnología, aumentar la inversión pública del sector de manera progresiva hasta llegar al 1%, decía recién la diputada, en 2032, la diputada Claudia Bernaza. Y el diputado, ella se refirió al diputado Ricardo, de la oposición, de Juntos por el Cambio, de la UCR, en verdad, como presidente de la comisión, que también tuvo lo suyo para decir en DTV. Creo que estamos dando un salto cualitativo impresionante en muchos aspectos. Por una parte vamos a tener una ley con una previsión del financiamiento de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Eso va a implicar en términos, digamos, de inversión, 3.000 a números de hoy, donde el PBI no es el mejor que debiéramos tener, pero es casi 3.500 millones de dólares de inversión en los próximos 10 años, es decir, un aumento de 3.500 millones de dólares de la inversión actual, que es del 0,28% del PBI al 1%, por lo tanto casi 2,5 veces en poco más de una década. Después están las cuestiones de que se pone en marcha, y la ley lo dice muy explícitamente. Los objetivos de esta ley se incorporan al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que lo tenemos incluido en la ley desde el año 2001, pero que no lo hemos ejecutado como tal. Es decir, que cuando venga el presupuesto para todo el sector de ciencia, tecnología e innovación, en el presupuesto nacional venga acompañado con un plan. Se va a involucrar el Congreso, las dos comisiones de ciencia y tecnología del Congreso, de ambas cámaras, en el seguimiento de la inversión de ese plan. Eso es muy importante cualitativamente. La cuestión de género que se dijo, no solo hombres y mujeres, sino todo el colectivo de género. En eso es absolutamente progresista. Pertenezco al sistema científico hace muchos años, de manera que sabemos bien las cuestiones que tenemos en el debe para la ciencia desde hace muchas décadas. Y por lo tanto no puede haber ninguna cuestión ni personal, ni ninguna mezquindad circunstancial que pueda interponerse en sacar la ley.
Se van a preguntar ustedes, pero ¿cuándo tuvo el presupuesto más alto y de cuánto es del PBI? Del 0.35. Para financiar toda la ciencia y tecnología argentina se ha tomado como mayor, el año que mayor se tomó fue el 0.35, esto entre 2013 y 2015. La inversión privada, el monto más alto se dio en 2012 cuando alcanzó el 0.63 del PBI. Uno de los puntos, recuerdo, era que sea soberana. Claro. Que sea soberana, que podamos tener dominio en todo lo que se investiga en nuestro país, además de una perspectiva también de género, recuerdo, que está entrecruzada y sabemos que el oficialismo con el Ministerio de las Mujeres lógicamente le da una fortaleza y una fuerza impresionante al sector, pero que tenga una perspectiva concreta de género este proyecto de financiamiento. Bueno, como decíamos, comenzar con un incremento progresivo en 2021 para llegar en el 2032 a ese 1% que queremos todos. Declarar de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, promover la federalización, diversificar la matriz productiva, mejorar la transferencia de tecnología al sector productivo, en definitiva, estimular la generación de divisas mediante la exportación de productos y servicios de agregado valor, porque basta con ser el granero del mundo, ya sabemos que podemos serlo, pero lo que se necesita es industrializar y eso, oposición y oficialismo están más que de acuerdo. El tema es cómo. Sí, seguro. ¿No? Y ahí entonces eso es lo que se va a empezar a ver, esos acuerdos, ¿no?, entre oficialismo y oposición en estos temas a partir de la aprobación de esta ley. En Estados Unidos y Corea del Sur el porcentaje es del 1%. Por si se preguntan en el mundo, la ciencia y la tecnología, ¿cuánto tienen de financiamiento? Bueno, estamos queriendo llegar a eso, falta mucho en 2032, pero en los países industrializados hoy por hoy es del 1%. Señores, uno de los 27 temas que se van a tratar en La Intención, en sesiones extraordinarias. Esto es DTV, hacemos la pausa, que queda mucho más para contarles. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar.
Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria La encontrás acá, en DTV. El periodismo En el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes. sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere Es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bien, ahí está, nuestra preciosa mesa azul. Ahí estamos. En el aire, como siempre, como todos los días, acompañando la labor de diputados y diputadas y todos los temas que se tratan acá. Muchos de ellos vienen trabajándose desde hace mucho tiempo, incluso desde tiempos en que diputados dejan de serlo y se toman ese proyecto y se lo reforma. Y qué mejor que para un legislador que se tome su propio proyecto, Claro. Y se une con otros, tal vez de la oposición o del oficialismo. Pasa eso, ¿no? Pasa. Ahí es cuando está el espíritu de que salga una ley, aunque tenga una mirada distinta una de otra, ¿no? No, y a chicos? veces pasa que ese diputado que impulsó determinado proyecto termina siendo después diputado que era del oficialismo, termina siendo un diputado de la oposición. Claro, porque pasa el tiempo. ¿Cuánto ¿Y sí? tiempo tienen los proyectos, chicos? Hasta 2 años. Pero, por ejemplo, Sí. del Ministerio Público y Fiscal que hablábamos antes fue un proyecto que había presentado en el Senado el ahora senador de Juntos por el Cambio, Martín Lustó, y la neuquina Lucila Crexel. ¿Qué pasa? Lo impulsó el ahora Frente de Todos y justamente Lustó y Crexel no querían que se tratara porque lo veían como esta Claro. intención de sacar a Casal y poner un nombre más afín con ellos. Entonces a veces pasa esto, que vos presentas el proyecto cuando sos oficialismo y después Claro. te lo toma la oposición y te juegan contra. Claro, en un momento político determinado. ¿No querías que entrara? Y vos decís, Claro. en su momento. Te No, dejan no querías que entrara. Sí, claro. Ahora. Bueno, el tema de las Ok. PASO, la discusión de las PASO, por eso decíamos, Claro. suspender las PASO que están planteando desde un sector del peronismo, de un sector del Frente de Todos, choca con otro sector del Frente de Todos. Y desde el punto de vista político, hoy decimos... la verdad que Máximo Kirchner está más cerca de Juntos por el Cambio en mantener las PASO. Pero a la vez ese sector del peronismo que impulsa la suspensión de las PASO le dice a Juntos por el Cambio, ojo, si ustedes quieren refrito un proyecto del diputado Tonelli que pide Exacto. eliminar las PASO. Y ahí, bueno, lo tengo acá el diputado que en la oposición también nos puede ayudar, el diputado Mansi. Ahí me escucha, diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sí, bienvenido. perfecto. ¿Cómo le va? Feliz año Feliz año. nuevo.
¿Cómo la pasó? Igualmente. ¿La pasó bien, diputado? Muy bien. Bueno. Muy bien, nos reunimos con la familia, pero muy bien la pasamos. ¿Cómo está Catamarca con los casos y con la apertura al turismo, que entiendo que para muchas provincias es un respiro que puedan ir turistas y viajeros? Y estamos un poco complicados porque nosotros estamos en plena trepada de casos. Estamos en plena trepada, nosotros en realidad, esto no es ni la segunda ni la tercera ola, es la primera ola que está llegando a su expresión máxima, ¿no? Nosotros, ustedes se acuerdan que estuvimos muy retrasados, felizmente, en la ola y ahora nos está llegando, o sea que se nos está complicando. Nosotros tenemos localmente se impuso un sistema de denominación de verde, amarillo y rojo. Hasta fin de año, hasta el 2 de enero, estuvimos en verde y a partir del 2 de enero pasamos a amarillo. O sea, estamos un poco complicados. Bueno, ya lo creo, sí. ¿Qué tal, diputado? Débora Durieta los saluda. ¿Cómo ve, ¿cómo le va? ¿Cómo ve esta medida que está analizando el gobierno de implementar toques de queda para reducir, por ejemplo, el número de fiestas clandestinas y encuentros, sobre todo entre los jóvenes? ¿Cree que podría ayudar a reducir el número de contagios? Yo creo que, primero, no creo mucho en las medidas que sean, digamos, represorias en esto. Me parece que lo que nosotros hubiésemos tenido que hacer es apuntalar más la conciencia ciudadana y tratar de no trabajar tanto con el miedo. Y después, ustedes creo que lo saben, yo trabajé un informe sobre violencia institucional en el NOA en el contexto de la pandemia. Desgraciadamente yo le puedo hacer un pronóstico que ojalá me equivoque, pero si ese toque de queda se implementa finalmente, yo estoy seguro que va a haber de nuevo muchos eventos desagradables de ejercicio abusivo del poder policial y de violencia institucional. Lo digo porque, bueno, uno conoce el paño, sabe cómo se han venido desenvolviendo en nuestras provincias. Nosotros hemos tenido incluso filmaciones, grabaciones de épocas de que estábamos en cuarentena y se hacía algún operativo, la policía hacía algún operativo en fiestas clandestinas o fiestas, sobre todo cuando se hacen en barrios humildes. Hemos visto cómo la policía de alguna manera también en algunos casos ejercía un abuso de poder y de alguna manera hemos analizado y hemos recorrido a través de los testigos de dolorosísimos casos, sobre todo en Tucumán y en Santiago del Estero y en las otras provincias del NOA, que son las que con mi equipo de trabajo pudimos analizar cómo la policía, pero no solamente la policía, también los jefes políticos locales, intendentes o intendentas, hacían uso y abuso de su poder excusándose en estas normas o reglas. Ahora, yo le tengo mucho miedo a ese tema del toque de queda porque me parece que se puede desencadenar una cuestión un poco de descontrol de parte de las fuerzas policiales. Ahora, diputado y doctor, me apuntan lógicamente su profesión de origen como neurocirujano. No, soy médico. Sí. Claro, o sea, por eso mismo le quiero preguntar, en caso de que esto suceda, no está bueno la hipótesis, pero sí en el escenario y sobre todo usted entendiendo la cuestión sanitaria mejor que nadie. Si realmente esto no se puede parar y si realmente los jóvenes no hay manera de que se queden y tengo entendido que están las fiestas de toque a toque, o sea, que se ponen todos juntos antes de que suene el toque, se quedan toda la noche y salen a la mañana. Son las fiestas que te están usando ahora. Póngale que no funcione nada de eso y realmente se tenga que llevar a encerrar
de alguna manera, tal vez no como antes, pero que sea más restrictivo en la circulación. ¿Usted cree que por el temor a la violencia institucional esto no se podría dar? ¿Es peor el remedio que la enfermedad? Nos dice, no hay manera de que la violencia institucional sea atacada por otro lado y no levantar una restricción. Yo no lo pondría como en dos platos de una balanza. Ajá. Yo expreso que me da mucha preocupación que si se toma esa medida se incremente la violencia institucional de nuevo. Entiendo. ¿Por qué lo digo? Porque no ha habido mensajes claros ni del Ministerio de Seguridad, ni del Ministerio de Justicia, ni de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que las provincias no pueden combatir la ilegalidad con más ilegalidad. Okay. Entonces, en ese contexto, lo digo yo, y no digo que no se tengan que tomar medidas restrictivas. Yo lo que digo es que acá en mi provincia, en el resto del NOA, en otras provincias de la Argentina, hemos visto cómo se tomaban medidas restrictivas con un resultado sanitariamente mediocre y con un resultado muy negativo para el funcionamiento de las instituciones y del correcto desenvolvimiento ciudadano. Yo lo que estoy diciendo es que si esto no va acompañado de una fuerte política del poder federal, del gobierno federal en la Argentina, sí, vamos a caer de nuevo en un montón de estos abusos, porque, y convengamos que fueron esos abusos, se llevaron a cabo bajo la mirada indiferente del gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional, la verdad, no me da garantías para que tenga esa actitud. Pero bueno, ojalá me equivoque, ojalá no sea así. Creo que siempre hubiese sido mejor apelar a la conciencia ciudadana. Sé que mucha gente nunca lo hubiese escuchado, pero me parece que hay que hacer un trabajo más profundo con los jóvenes y ver cómo los jóvenes, cómo se puede controlar más. Por ejemplo, acá una de las medidas que se hizo fue cerrar temprano los bares. ¿Y cuál era el efecto? Sí, los chicos estaban hasta las 12 de la noche en los bares y se iban a la fiesta. Claro. Se iban a la fiesta. Entonces, yo no sé si no es mejor que los bares estén bajo control hasta las 2, 3 de la mañana y no que a las 12 de la noche arranquen la fiesta. Claro. Rubén, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fernando? Muy bien. Rubén, hay varios temas, 27 temas que habilitó el Ejecutivo para discutir en estos momentos de extraordinarias. Y hay un tema que es bastante polémico, por lo menos ya genera fuertes discusiones, más allá que viene con un aval fuerte del Senado, pero que es la ley de etiquetado de alimentos, y que digamos que encontró un freno acá en la Cámara de Diputados. En este periodo de sesiones extraordinarias, ¿usted piensa que se puede llegar a modificar? ¿Se pueden llegar a reimpulsar este proyecto? Sí, se podría reimpulsar. Yo le digo que a mí me generó mis dudas, yo se los expresé a ustedes en alguna entrevista, porque sobre todo por el momento en que se tomaría esta medida. Primero, bueno, por el impacto económico que esto puede tener, que se traslade a los precios, y después por una cuestión de que el empobrecimiento creciente de nuestra población también iba a aumentar la brecha entre los que pueden comer bien y elegir y los que no pueden comer bien y elegir. De cualquier manera, creo que en sí misma la ley es buena, se la debería sancionar, deberíamos sancionarla, deberíamos darle nuestro ok, pero también ser conscientes que tal vez tenga que haber un lapso mayor entre que le demos sanción y el gobierno nacional la pueda poner
la pueda arbitrar y la pueda poner en ejecución. Me parece que estamos en un momento de aceleración de la inflación, estamos en un momento de problemas en ciertos abastecimientos de alimentos. Me parece que tal vez, si fuese inmediato, no sería todo lo bueno que uno busca que esto sea. Claro, porque uno se imagina, se supone que uno va a saber claramente qué alimento está comprando. Y si compra papas fritas que uno como madre sabe, o los chisitos que me vuelven loca, mis hijas pidiéndome, y digo, no, de ninguna manera no, pero termino comprando papas fritas que es más o menos lo mismo. Uno sabe que está comprando no es alimento, es simplemente algo, un snack. Pero distinto es que uno ya lo compre con el cuadrado que te diga no saludable. Sí, ya seguro. Directamente uno no lo compra. Usted está diciendo que las empresas van a sufrir todas, cree usted, o solamente las que fabriquen alimentos no saludables, diputado? No, lo que pasa es que hay un montón de alimentos que son los alimentos ultraprocesados. Los juguitos. Que uno no es del todo consciente que son, uno no los tiene en la cabeza como no saludables, ¿no? A ver, de pronto los snacks los entendemos todos sabemos que estas cuestiones fritas con muchos aceites y con mucha sal, claramente sabemos que no es saludable. Exacto. Pero hay un montón de alimentos que vienen con azúcares ultraprocesados, con harinas ultraprocesadas, y que mucha gente no es consciente de eso, porque no es fácil distinguirlo, y está muy bueno que se los pueda distinguir. Yo lo que digo es que seamos conscientes que comer sano cuesta un poco más que comer, no tan sano. Entonces, estamos en un momento difícil. Por eso me parece que la ley es buena en sí mismo, pero habría que ponerla en práctica de acá a un año, un poco cuando esperemos, que se descomprime esta situación de inflación y de costo creciente de los alimentos. Ahora, diputado, yo no sé si estoy de acuerdo. Primero le dije que sí, después me puse a pensar por un segundo y no sé si es más caro comer más sano. No sé qué piensan ustedes, me gustaría abrir la discusión. El pescado, porque, a ver, un alfajorcito como para saciar, pero qué mejor que un par de frutas. Hay una cuestión muy profundamente ligada con la cultura educativa y con la nutrición y cómo la aprendemos en la escuela. Los otros días veía que una de las materias que deberían enseñar a la escuela, según especialistas, para los cambios de la educación que se deberían venir, es nutrición, justamente. Entender y cambiar, porque si al paladar se lo acostumbra al nene de 2 años con un juguito procesado, no va a querer tomar agua. No va a querer tomar agua. ¿Y qué es mejor y gratis que el agua, que el juguito? Es más caro comer un bife bueno de una carne buena que comer una hamburguesa industrializada. Entiendo. Es más caro comer, no sé, una carne al horno que comer salchichas. Se entiende desde el lugar, entiendo. Yo lo comparaba con el alfajor y la verdura. En términos generales es más caro. Por ahí los bombones son caros, pero yo creo que masivamente el problema pasa por estas carnes que vienen procesadas, envasadas, pasa por alimentos que tienen muchos azúcares. Yo creo que en términos generales es más caro. Comer un buen bife con una buena ensalada es más caro que comer una hamburguesa ultra procesada y con un montón de carga grasa y conservantes. Sí, se entiende, no en el de la M dorada, eso sale una fortuna. Estamos hablando de los supermercados y las segundas o terceras marcas, porque no la marca cajita feliz. No la cajita feliz. No la cajita feliz puede acceder. Sí, pero se entiende lo que dice, diputado. Sí. ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. Usted habla del impacto inflacionario que podría tener la implementación de este etiquetado frontal. ¿A qué se lo atribuye? ¿Es más caro para las...? No, perdón. Yo digo que estamos en pleno impacto inflacionario. Los alimentos están subiendo. Sí. Tengo miedo
que esta obligación del nuevo packaging de las cosas y termine siendo o una excusa o siendo una causa más de que haya un mayor traslado a los precios. No creo que en sí mismo sea un gran impacto inflacionario. Digo que en este contexto de impacto inflacionario. ¿Cómo vivió las últimas sesiones, diputado? Fue en cuanto a lo que es interrupción voluntaria del embarazo, está bien que la última votación fue en Senado y se convierte en ley con la media sanción recién ahí. La nuestra última fue, en diputados, fue la reforma de la fórmula. Entiendo que ha votado en contra los dos proyectos. ¿Cómo los ha vivido? Y sobre todo la cuestión de interrupción voluntaria del embarazo, con todas las cuestiones que se han dicho. La cuestión de interrupción voluntaria del embarazo, yo la viví mejor de lo que pensaba, porque fue una sesión donde, a pesar de la tensión que genera el tema en sí, transcurrió muy respetuosamente. Me parece que tuvimos la oportunidad de expresar lo que pensábamos. No fue el resultado que yo hubiese querido, pero creo que fue una sesión prudente, muy, muy cansadora, pero a la vez llevada con mucho respeto. Me rescato eso, me parece que como experiencia legislativa es bueno destacarlo. ¿Qué le veo de malo a todo este contexto? Y bueno, la tremenda movilización de personas que hubo, que a veces nos preocupamos y estamos hablando de estas restricciones de horarios y demás, pero en la ciudad de Buenos Aires hubo así una seguidilla de mega eventos donde yo pienso que tiene que haber necesariamente influido en la expansión de la epidemia de coronavirus. Y el otro elemento negativo que le veo es que a mí me parece que el gobierno lo usó al tema de la interrupción voluntaria del embarazo como una magnífica cortina para tapar lo que se estaba debatiendo del otro lado. Mientras nosotros hablábamos de aborto, el Senado hablaba de nueva fórmula jubilatoria, y cuando el Senado habló de aborto, nosotros hablamos de nueva fórmula jubilatoria. Que retraducido, resignificado, la nueva fórmula jubilatoria claramente es un ajuste. Y me parece que el gobierno le tiene pavor a esta palabra. El gobierno me parece que no acepta en sus acciones de gobierno, no concibe que ellos ajustan. Y la verdad que me parece que utilizaron el tema del aborto, manipularon las fechas muy inteligentemente para que se tape este otro tema que me parece, sumamente sensible, porque toca a millones de jubilados en la Argentina, y no solamente a jubilados, sino también a mucha gente que depende en su día a día de planes sociales, y ustedes saben que la fórmula de actualización de jubilaciones se aplica también a la UH. Entonces, creo que el gobierno hizo un gran esfuerzo y lo logró parcialmente de tapar y de omitir esa palabrita maldita que es el ajuste, ¿no? Porque creo que el oficialismo le tiene como alergia. A mí toda esa situación me hacía acordar mucho, ¿no? Ustedes, no sé si se acordarán de esa película de María Luisa Bember, De eso no se habla, que es una película argentina que trabaja Marcelo Mastroianni, en donde Leonor, que es una de las protagonistas, tiene una hija con enanismo. Y lo mantiene oculto, lo mantiene sin hablar, sin decirlo, ocultándolo a los ojos de los otros y a su propia conciencia. Y la película termina, como pasan estas cosas, hay un amor de por medio,
y el velo de la verdad se descorre de la peor manera, o sea, y yo lo veo al gobierno como Leonor, que trata de tapar una verdad que se llama ajuste, y veo al ajuste como esa verdad que va a terminar estallando en el bolsillo de los jubilados. No se lo decimos ahora, pero cuando lo cobren y cuando vayan a comprar las cosas, y que cuando cada vez que tengan que comprar algo les alcance para menos, ahí se va a ver el impacto de que en la fórmula de ajuste no haya entrado la inflación como variable que influya en la fórmula. Me parece que a mí me ha hecho acordar mucho esta trama de esta película, porque es el intento desesperado por tapar una realidad, porque el gobierno nacional popular que trabaja sobre la justicia social parece que no puede, ni debe, ni nunca lo hará, que es esta palabra, el ajuste, pero sin embargo lo está haciendo. Esa es la gran paradoja que veo en todo esto, ¿no? Claro. No sé si me fui mucho del No, diputado. Hemos hablado tanto del... Tienen que ver, se entiende, se entiende con las dos últimas sesiones, ¿no? Se entiende y está perfecto, y le agradezco su respuesta, y está muy bien, porque le preguntaba justamente eso, qué opinaba sobre los dos últimos temas grandes, enormes que hubo, y hemos hablado y mucho con diputados de la oposición acerca de la conveniencia o la casualidad, no es la palabra, pero sí la decisión del oficialismo de que se mantengan esos tiempos. Por otra parte, también les hemos preguntado a los diputados del oficialismo qué les parece esta situación de por qué la oposición insiste que es un ajuste, que la inflación está con nosotros, no se puede tapar, pero sin embargo la respuesta que recibimos siempre es esto, y de hecho el ministro Moroni lo ha dicho en comisión, está dentro de un esquema de política económica de crecimiento y de que no se quiere hablar de política indexatoria. Esa es la palabra que también salía cuando se le preguntaban con respecto al ajuste, ¿no? De confianza, en definitiva. Y también, ¿qué haría si el jubilado pierde un gobierno de justicia social como este? Y la respuesta fue, bueno, puede ser un bono de fin de año, puede ser un aumento por decreto. ¿Usted qué cree que puede suceder si no le alcanza al jubilado? Mire, la discrecionalidad no es buena en esto. Bien. Nosotros creo que acá claramente es necesario que haya una fórmula de ajuste que se respete, que no se esté cambiando a cada rato. Me parece que tiene que ser una fórmula de ajuste lo más simple posible, como tienen la mayoría de los países del mundo. España solamente se la puede citar como un país que tiene una fórmula de ajuste complicada, y ellos la están por cambiar. En la mayoría de los países la fórmula se basa en dos variables o en una de estas dos, o en salarios o en inflación, o en una combinación de las dos. Nosotros armamos una cosa rarísima de recaudación, porque como hay impuestos que van a parar al ANSES, algunos parcialmente, porcentualmente, otros en forma completa. Entonces se arma toda una fórmula muy rara, que yo creo que termina haciendo que la fórmula sea procíclica, es decir, cuando las cosas van mal, el jubilado va a estar peor, porque como no va a entrar la inflación, que sería el indicador que lo compensaría el jubilado, lo vamos a poner peor. Cuando las cosas vayan muy bien, Dios quiera que así sea, el jubilado va a mejorar. No es bueno una fórmula procíclica. En la jubilación lo bueno es una fórmula neutra, que trate de mantener al jubilado con el mismo poder adquisitivo. O tratar de que se desfase lo menos posible. Porque acá, ahora que estamos en pleno auge inflacionario, el jubilado va a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque la fórmula sigue el ciclo. Tampoco son buenas las fórmulas anticíclicas, porque llevaría a distorsiones, sobre todo en un país en donde tenemos que solucionar
cuestiones de fondo, de base, de la macroeconomía que no las tenemos solucionadas. Diputado. Y si me permite... Sí. Sí. No, termine, termine, porque ya se veía que estaba como corolario. Que hay una gran deuda acá, y que no es una deuda del gobierno de Fernández, que también es una deuda del gobierno de Macri, del gobierno de Cristina, de Néstor. Ninguno le pega con eso. De Alfonsín también voy a decir de todos, porque la ley de jubilaciones viene del año 52, y esta ley ha sufrido más de 50 modificaciones. A ver, quiere decir que si en 70 años, en menos de 70 años, la modificamos 50 veces, hay algo que no está funcionando bien. Acá es necesaria una discusión de fondo. Bien. ¿Cuántos activos por pasivo hay? ¿Cuántos aportan? ¿Qué se aporta? ¿Qué pesa sobre las espaldas del ANSES? Porque, a ver, yo aporto al ANSES, ustedes aportan al ANSES, pero el ANSES... La mitad de la gente que trabaja no, porque están en negro. Porque están en negro y a su vez el ANSES paga con parte de lo que nosotros aportamos, paga y sostiene planes sociales, que no estoy en contra de los planes sociales, pero que es dinero tal vez debería separarse de la caja jubilatoria, porque termina siendo insano, termina siendo económicamente tóxico. Se entendió. Diputado, como les estoy preguntando a todos los que pasan por acá, este momento nuevo del año, que se recién empezó para estrenar. A mí me gustan estos días porque está todo en blanco la agenda, después se llena de las mismas cosas que el año pasado, o mejores, esperemos, mejores. ¿Qué proyectos tiene o ha presentado, diputado, o le interesaría presentar, o está ya trabajando de manera personal para este año? Yo estoy trabajando un proyecto ya desde así como que lo vengo remando muy lentamente desde el principio del año pasado, que es un proyecto de presupuestos mínimos ambientales para la actividad minera. Ah, bien. Usted sabe que está en la Comisión de Minería. Tema, yo estoy en minería, y para Catamarca la minería significa mucho, para bien y para mal. Entonces creo que tenemos que abrir una discusión con este tema de los presupuestos ambientales mínimos para la minería. No a cielo abierto, no, ya, por Dios. A cielo abierto, las grandes explotaciones mineras son a cielo abierto. Yo lo sé. En Catamarca hay... lo que pasa es que hay algunas explotaciones, como por ejemplo el litio, que no es tan contaminante, pero toma mucho recurso del agua, toma mucho agua. Entonces ahí hay toda una discusión, pero es una discusión interesante, difícil, compleja, pero hay que abordar. Gracias, diputado. Ha sido usted muy amable. Ya vamos a tener tiempo de hablar de minería y de tantos otros temas, que le agradezco mucho su tiempo y que tenga muy buen año. A ustedes que tengamos todos muy buen año. Muchas gracias, o por lo diputado. menos mejor. Sí, así va a ser. Bueno. 1 de marzo empieza el periodo de sesiones ordinarias, el nuevo periodo de sesiones ordinarias del año 2021. Ahí es el momento en el cual se pueden empezar a tratar estos proyectos. Los que dijo el diputado. Tiene un proyecto que es con el tema de presupuestos mínimos para la actividad minera. Ahí es donde se puede tratar. ¿Qué temas se tratan ahora? Que estamos desde la jornada de ayer hasta el próximo 28 de febrero. Únicamente los temas habilitados por el Poder Ejecutivo Nacional. Periodo de sesiones extraordinarias. Únicamente aquellos temas. ¿Es una agenda ya cerrada? No. Ha habilitado 27 temas. Se puede ampliar esta habilitación, pueden ingresar otros puntos, otros temas a habilitar como para discutir por parte del Congreso, pero lo cierto es que aquellos proyectos, vos bien, Karin, que le preguntás a los diputados qué proyecto tienen carpeta en mente, se lo preguntaste también a Carmen Polledo, esos temas
son para tratar a partir del 1 de si marzo. tienen suerte y logran las Pero por lo menos voluntades. Que el presidente de la comisión lo ponga en la agenda. Y el presidente de la Cámara lo autorice, ¿no? Como exacto. tema a tratar. Chicos, ¿va a haber comisiones así como hubieron en todo el año en este periodo de extraordinarias? Va a haber, claro. Pero así de Más manera acotado. 1 o 2, porque recién, bueno, hace un ratito Polledo nos había dicho que para la sesión del 20, en la que se cree que se va a hablar de etiquetado, no. El Ministerio Público Fiscal. De lo del presupuesto para ciencia y tecnología. Ese ya tiene dictamen, así que ya no tiene que pasar por comisión. Perfecto, pero por ejemplo, para la sesión del 20, ¿qué se cree que se va a tratar? El biocombustible, sí. El de ese que un proyecto busca de ley de incentivar. biocombustibles. Sí. Ese es un proyecto habilitado, digo, un tema habilitado por el Poder Ejecutivo. Es uno de los temas que tienen en carpeta los legisladores y ese proyecto tendría que pasar por las comisiones. El diputado Pablo Yedlin estuvo muy, pero muy activo durante el año pasado, médico, presidente de la Comisión de Salud y también participó muy activamente en otros temas, pero todos los ligados a las leyes que tuvieron que ver con la salud. Lógicamente, al comienzo de pandemia tuvo una actuación muy destacada y en el cierre del año la tiene también por otro tema, que es la presentación de este proyecto de suspensión de las PASO, que desde el oficialismo se insiste, desde una parte del oficialismo que quedó ahí sin ser parte del temario de extraordinarias, y veremos qué pasa en marzo. Pero también el diputado estuvo hablando muy activamente sobre, también lógicamente como presidente de la Comisión de Salud, sobre el proyecto de etiquetado frontal que se va a tratar en esta época de extraordinarias. Yo creo que hoy no se puede discutir la necesidad, como se venía expresando entre ustedes, de una advertencia, de un etiquetado frontal de advertencia, que es lo que más o menos tiene que ver con esto de los octógonos. Hay otras versiones, digamos, gráficas, pero al parecer el octógono este negro es el que más utilidad le ha dado como advertencia a la población. Tiene que ser clara, no puede estar mezclada en el medio de múltiples numeritos chiquititos en la parte de atrás, porque es imposible para la gente de esa manera saber. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí nos parece que, entendiendo que esto, por supuesto, que va a generar cambios no solamente en el etiquetado, sino también en las propuestas de venta, en el marketing de un montón de empresas en la Argentina, tenemos que discutirlo con seriedad. Y sobre todo hay muchas empresas que tienen sede acá y también en Brasil, sí, sede acá y también en Uruguay, en Chile, y que han planteado que esto le genera ciertas complejidades. Nosotros en el Mercosur, la primera reunión que hubo, uno de los temas que se tocó fue el tema de etiquetado frontal, y se emplazó al Mercosur a que en 6 meses, a partir de esa reunión, o sea, en junio, todos los países tendrían que haber armonizado un sistema de etiquetado frontal. Me parece que eso es un tema importante porque la ley que se preveía o que viene del Senado a Cámara de Diputados y con la cual nosotros en general estamos de acuerdo, pero tenemos algunas observaciones en particular. Una de ellas es justamente que la ley no prevé ningún sistema de armonización con el Mercosur. Este último punto es interesante porque, de hecho, fue una de las cuestiones que también se habló en comisiones, ¿no? El hecho de que se pueda, que no haya ningún producto que pierda por no estar en las mismas condiciones al ser importado, exportado, que tenga el mercado. Por ejemplo, Brasil compra una cantidad, un lote determinado de un paquete de galletitas y tal vez no lo quiere de esa manera, con ese tipo de etiquetado, y lógicamente deberá resolverse. Bueno, eso sería un perjuicio para la industria alimenticia. Sí. En ese sentido, la cuestión regional. Ocurre que hay empresas que a la hora de exportar sí cumplen con el etiquetado que se pide en otros países. Exacto, ese es otro punto. Entonces la mirada desde el otro lugar, ¿no? Claro. Y es interesante poder saberlo. Bueno, en el Senado los tucumanos votaron en contra. Yo le pregunté cómo le iba a votar. Los únicos votos en contra. Exacto. No, y de Rioja también tengo uno acá que veo. Y no necesariamente son oficialistas. Mirkin de Frente de Todos y la regional del Interbloque Parlamentario Federal, Clara Vega. La senadora también votó en contra. Lógicamente son provincias que trabajan necesitan del azúcar, pero no se trata tampoco de
perjudicar, sino de que la creatividad esté a la orden del día en estas épocas más aún, ¿no? Sí. De que las empresas alimenticias se reestructuren de manera de vender algo más sano. El diputado Shelly, una de las cosas que nos decía en la entrevista, que Argentina optó por tener, dice, haciendo una comparación internacional, la ley más dura respecto a este tema del etiquetado. Mira. Entonces, un poco la pregunta ¿es el momento de tener la ley más dura? Digo, por lo que el impacto que pueden tener en los diferentes sectores. Lo que decía el catamarqueño recién, el diputado catamarqueño. Entonces, a lo mejor es el momento de buscar un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio a lo mejor se puede lograr acompañando o consensuando con los otros países del Mercosur, ¿no? Que están discutiendo leyes similares u otras como Uruguay, que ya tiene una ley de etiquetado, pero que dejó abierta la posibilidad de modificarla para tenerla en condiciones con la que se pueda redactar en sintonía con los países del Mercosur. Hola, diputado Casareto, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. ¿Todo bien? ¿Ha pasado un buen fin de año? ¿Cómo ha sido la noche del 31 allí en Entre Ríos, en donde estuvo celebrando? Todo muy bien. Acá estoy en Paraná, la capital. Y bueno, el 31 pasé en Maciá, departamento Tala, en el centro de la provincia. Me encanta que me nombre distintos distritos, porque es una manera de darles visibilidad. ¿Cómo es ese distrito? ¿Es muy pequeño? ¿Qué características tiene? Bueno, yo de chico crecí en Concepción del Uruguay, ahí fui al Jardín de Infantes, después en Rosario del Tala fui a la escuela primaria, en Maciá fui al colegio secundario. Maciá. Y ahí donde vive mi madre, mi hermano. Es un pueblo de 7.000 habitantes, la ciudad de 7.000 habitantes, en el centro de la provincia. Y bueno, ya hace 35 años estoy en Paraná, que es la capital. Claro, exacto. Diputado, aprovecho, bueno, les mandamos un cariño, por supuesto, a todas estas localidades que hablamos. Me encanta porque son lugares chicos que muchas veces no son nombrados en la tele y es importante que se los tengan muy en cuenta, sobre todo ahora que se viene un turismo regional, si Dios quiere, cuando la pandemia pare un poco, el visite a Argentina va a estar a la orden del día. ¿Cómo andan las fiestas clandestinas en Paraná, diputado? Está tremendo el tema con ese sector y lo venimos hablando con compañeros suyos de qué se tiene que hacer, de si no falta una mayor comunicación más directa con la población de esa franja etaria. Sí, yo creo que después de momentos duros de aislamiento en la pandemia, de la ASPO se pasó al distanciamiento, la LISPO, y llegó la vacuna. Lo que pasa es que la vacuna llegó la semana pasada, el día martes comenzó vacunarse. En el caso de Entre Ríos se empezó simultáneamente con la Argentina, en Paraná, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú. Después empezó a llegar a otras ciudades. Hay una campaña de vacunación intensa para el personal de salud esencial, no el resto de la población. Pero bueno, por ahí parece que con este fin de año se ha relajado mucho la conducta. Lo veo en todos los lugares, en la costa atlántica, en la provincia de Buenos Aires y también acá en Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia turística. El gobernador anunciaba en estos días de que está cubierta prácticamente en su totalidad las plazas permitidas, ¿no? Se admitió, donde había, qué sé yo, 100 plazas hoteleras, creo que se habilitó la mitad. Lo que está habilitado está casi todo completo, pero ya no depende tanto de que que el gobierno venga a controlar, el intendente, que la policía. Depende de que cada uno asumamos el rol que tenemos en defensa de la salud propia y de la familia. Pero no funciona con los jóvenes eso, Marcelo. No funciona. En todo el país tiene el mismo problema, por lo que tengo entendido, que es la fiesta de egresados y ahora esto, el verano, que es imparable. Y hoy veía una publicidad buena en redes, que un joven salía, iba y le pasaba el teléfono al padre o al abuelo, que eran de riesgo, o una chica que le daba un beso a la abuela, que era factor de riesgo. Entonces, yo creo que por ahí hay que comunicar el hecho de que normalmente, si no hay una dolencia previa, difícilmente sea letal para los jóvenes.
pero sí lo es para las personas más de 70 años. Entonces, creo que por ahí hay que ir a la comunicación. Bien, bien. Chicos. ¿Qué tal? Diputado Débora de Urrieta los saluda. Y ya adentrados en el 2021, ¿qué proyectos de ley imagina que se tratarán en los próximos días? Se habla de incluso una sesión cerca del 20 de enero. A ver si usted tiene idea del temario. Sí, recordemos que estamos en sesiones extraordinarias. Por lo tanto, los proyectos que se tratan son los proyectos que incluye el Poder Ejecutivo dentro de las extraordinarias. Nosotros terminamos el 30 sesionando y aprobando la ley previsional, junto a otras dos leyes importantes para la Argentina. Y el día 30 nos reunimos con el presidente de la Nación. Así que fuimos el presidente de la Cámara, el presidente del bloque, todos los diputados que estábamos en ese momento en Buenos Aires, y acordamos sesionar en enero y en febrero. Recordemos que el año pasado sesionamos en enero, y hacía 20 años que la Cámara de Diputados no sesionaba en enero. En el programa de trabajo que se dio a conocer, el día 19 de enero estaríamos comenzando el trabajo en comisiones. La idea es ahí 20, 21 de enero ya tener una sesión de la Cámara de Diputados. Y dentro del temario está lo que se anunció públicamente en la última sesión, que es la prórroga de los beneficios de la ley de biocombustibles. Es algo importante, están radicadas en 12, 14 provincias, plantas que trabajan en esto. En el caso de Entre Ríos hay una en la ciudad de Nogoyá, en el centro de la provincia, y que necesita estos beneficios. Así que hay acuerdo del Frente de Todos, y entiendo de la oposición, de tratarlo y aprobarlo. El presidente nos pidió que avancemos en dos temas que están pendientes. Uno en la reforma judicial y otro que es la reforma a la ley de la procuración. Esto está pendiente de tratamiento hace algunas semanas. Y después hay otros temas que ya lo teníamos apuntado y que casi estuvimos a punto de tratarlo la última semana, que fueron los proyectos que le dan apoyo al sector de la construcción, un blanqueo de capitales para invertir en el sector de la construcción, la baja en los impuestos para quien invierta en el sector de la construcción, de manera tal de generar actividad económica y empleo en la Argentina. Y otro tema que está acordado, que es la ley de soberanía argentina en materia de deuda, para que todos los proyectos de ley vinculados con deuda siempre en adelante pasen por el Congreso de la Nación. Aún el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se está avanzando en el acuerdo, en el momento que corresponda, debe pasar por el Congreso de la Nación. Así que, en una apretada síntesis, estos son los temas más importantes. Escuché que ustedes hablaban de etiquetado, también está dentro de lo previsto. También lo que es el financiamiento del sistema de ciencia y tecnología, lo que tengo así en la cabeza. Sí, no sí. más. Marcelo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Marcelo, sin dudas, el tema de judicial es un tema de, digamos, el de mayor voltaje político que va a generar en la discusión, ¿no? Ya la generó en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados va a ocurrir lo mismo. ¿Hay posibilidades de consensuar? ¿Piensa algún punto entre oficialismo y la oposición estos temas? Bueno, como ustedes ya conocen, nosotros en el mejor de los casos tenemos 117 votos. Y para poder sesionar requerimos de 129 diputados. Así que siempre, en todas las iniciativas, tenemos que consensuar. Lo que no hemos podido consensuar nunca es con Juntos por el Cambio, pero sí con los otros partidos provinciales, los bloques federales, hemos podido hacerlo. Habrá visto la sesión del día 30, no teníamos quórum hasta que se sentó el 129 exacto. ¿Qué pasó ahí, no diputado? Estábamos hablando de que todos salían tarde de la casa, disculpen, pero me acuerdo que era complicado todo. Dígame si no podrían haber salido antes. ¿Qué ocurrió en ese? ¿Se mandaron después mensajitos de salir más temprano? ¿Cómo se vivió eso dentro del bloque? Que
corría el tiempo. No, le dijimos de todo. ¿Qué dijo? No, se cortó, no le escuché. ¿Qué dijo? No, que después no le mandábamos mensajes. En el momento le dijimos de todo. Ah, claro. Sí, fue bravo. Yo estaba a las 11 de la mañana y 11:30 hay que reunir el quórum. Y por allí muchos diputados aún de la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires cercanos salieron para llegar a la hora sin tomar en consideración que se trataba de la ley de aborto. Claro. En consecuencia estaban cerrando todo el entorno del Congreso. Así que demoraron 15, 20 minutos, media hora de más. Así que cuando llegaron a las 11:30 tuvimos que pedir una prórroga de media hora para poder alcanzar el quórum. Sí, la diputada. Finalmente, bueno, 14 minutos tuvimos el quórum y pudimos sesionar, pero no nos sobró nada. Después, en el desarrollo de la sesión, terminamos aprobando la ley con 132 votos, así que nos sobraron 3. Milagrosos. Bueno, algún problema técnico apareció y suele suceder, pleno verano, cuestión eléctrica pasa, por lo tanto, bueno, aquí estamos nuevamente al aire, estamos charlando con el diputado Casareto, en algún momento retomaremos, ahora por cuestiones de tiempo ya nos estamos yendo dentro de un poquitito, claro. Pero sí estaba haciendo todo un balance de los temas que van a entrar en extraordinarias en estos próximos meses y habló específicamente de reforma judicial. Sí, y un tema interesante que planteaba bien Marcelo Casareto, porque él estaba hablando de los números que tiene la Cámara de Diputados, el oficialismo, la oposición, 117 votos tiene diputados tiene el oficialismo, 115 tiene Juntos por el Cambio, es decir que para llegar a los 129 necesitan acuerdos políticos con otros bloques políticos. Es que recordemos que hubo estos bloques del medio, los 23 que se le llaman, hubo mucho apoyo al oficialismo en leyes claves también, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, siempre estamos más atentos los que seguimos el día a día del Congreso, es empezar uno por uno a ver cómo votan los de Córdoba, cómo votan los... Ahí se define todo y sobre todo en las leyes que necesitan mayorías especiales, ahí el oficialismo la tiene muy difícil y ellos dicen que tienen 117, pero Sergio Massa, presidente de la Cámara, solo vota en caso de empate. Y después de Mendiguren, está de licencia y no ha sido reemplazado. Así que ahí pierden un par de bancas. No, y además es un proyecto polémico, me parece que hace ruido con la oposición, pero yo no sé si no hace ruido también en el oficialismo, este proyecto de reforma judicial. ¿Podrá avanzar el proyecto? Puede llegar a avanzar el proyecto. Lo cierto es que está la reforma judicial dividida en diferentes iniciativas. Una está la reforma judicial que viene aprobada del Senado, que es lo que hablábamos antes, del tema de los tribunales, digamos, de Comodoro Pi, esa modificación al ordenamiento de los tribunales federales, y después otra parte de la reforma judicial tiene que ver con el proyecto de ley, que también tiene la sanción del Senado, de la designación del Procurador General de la Nación, ¿no? Son temas que se les dice reforma judicial a ambos, pero bueno, en verdad es del sistema judicial. La cuestión del Procurador es aparte, pero son dos proyectos aparte, independientes. Sí, exactamente, porque además está en el medio esta comisión que estuvo asesorando al Gobierno Nacional, que nosotros dijimos que acompaña su decisión, que no es vinculante, pero el Gobierno de la Nación, Alberto Fernández, escucha esa comisión, conocida como Comisión Veraldi. Comisión Veraldi. ¿No? ¿Por qué? Porque integra esa comisión Carlos Veraldi, que es abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y otro de los puntos que esa comisión también recomienda al Poder Ejecutivo tiene que ver con modificaciones con la integración del Consejo de la Magistratura. Es otro de los temas, por lo menos en lo que tiene que ver con el funcionamiento y hasta el número de integrantes. Hoy el Consejo de la Magistratura tiene 13 integrantes y esta comisión ya está hablando de 16 integrantes. ¿Qué diferencia sumarían esos tres? Sumarían, además de lo que serían los representantes populares, es decir, los representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, además de los abogados, sumaría a científicos,
Sí. porque dice que el Consejo tendría que ser Bien. algo más amplio. Bien, Y la sumar otros justicia que tiene áreas. que ver con las modificaciones al ámbito judicial. Y lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura es que están muy empatados, entonces cuesta mucho avanzar con ciertos temas, entonces darle un mayor número podría destrabar ciertos... Exactamente. El que salga más tratamiento de rápido. ciertos En temas. 2 líneas, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Es, entre otras funciones que tiene, es el que nombra y remueve jueces, nada ni menos. más ni menos. Uno se olvida del Consejo de la Magistratura, pero tiene un rol clave. Por eso es algo que se sigue muy, muy de cerca, sobre todo bueno, cuando hay intereses en ciertas causas, del seguimiento que se le hace a los jueces. Claro. Y cuesta mucho que los juicios hacia los jueces para removerlos prosperen. Exacto. Así que es un organismo clave. Señores, hay muchísimo. Vamos a estar todo el verano acompañándolos, por supuesto, y atentos al movimiento que tenga la Cámara de Diputados, que se cree que el próximo 20, se cree, porque de hecho uno de los diputados lo mencionó, y los chicos tienen esa información también, de que será día de sesión hasta ese momento. Bueno, lógicamente los llamados estarán a la orden del día en cuanto a negociaciones para lograr quórum, para ponerse de acuerdo en la agenda de temas que muy pacientemente nosotros les vamos a contar con detalle qué es lo que se va a trabajar aquí en la Cámara de Diputados. Señores, gracias Fer, gracias Debbie. Hasta la próxima. Hasta la próxima.